Gracias, María. ¿Cuánto tiempo disponemos? 45 minutos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, pues antes que nada le agradezco nuevamente a Maribel la invitación que me hizo este año a participar de este día de reflexión para todos ustedes. Y pues vamos a tocar ahora el tema que es acerca de la declaración de nulidad matrimonial, que yo creo que es un tema de interés para todos nosotros, ¿no? Los aquí presentes, porque es precisamente eso, no es una esperanza a nuestra situación, a las situaciones que muchos de ustedes o muchos de nosotros vivimos. Y dice allí que es una esperanza, la declaración de nulidad matrimonial es como una esperanza a nuestra situación. Dice esperanza porque desafortunadamente las personas que estuvieron casadas más bien que están casadas por la Iglesia Católica y por una razón u otra el matrimonio no, vamos a decirlo así, no fue posible llevarlo bien ante los ojos de Dios y terminó en ruptura. Pues hay esta posibilidad de la declaración de nulidad matrimonial que ofrece la Iglesia, ¿no? Y antes que nada me gustaría empezar por preguntarles si ya habían escuchado hablar del tema de la declaración de nulidad matrimonial. ¿Están familiarizados con lo que es la declaración de nulidad matrimonial en la Iglesia? Sí. Nada más para tener una idea, levante la mano. ¿Quién ya había escuchado acerca de este tema? Ok, más o menos como la mitad. Quiere decir que la otra mitad no está muy relacionada con el tema. ¿Alguien de los que ya había escuchado hablar del tema que nos pueda decir brevemente qué entiende por una declaración de nulidad matrimonial? Cuando el matrimonio se hizo, hubo factores que no validan esa unión, entonces se busca cuáles son los factores que podrían invalidar su matrimonio. Ok, ahí está otra mano atrás. Yo entiendo por anualidad de matrimonio, porque la mayoría de católicos pensamos que el matrimonio es la ceremonia, el ritual que llevamos a cabo con nuestros cristianos, y que en realidad es el matrimonio, no es la convivencia que se hace después de la ceremonia. Entonces, cuando un matrimonio no es legítimo, cuando no se lleva a cabo el amor, la convivencia que es estipulado en el catecismo de la Iglesia. Entonces, yo entiendo que cuando no están estos factores, entonces cuando puede haber por medio del tribunal se van a tratar de pruebas y eso no es legítimo. ¿Cómo podría ser cuando las personas no estaban conscientes de ciertas situaciones o estaban de alguna manera que no sabían ciertas cosas que había en la pareja? Entonces es cuando se puede hacer nulo el matrimonio, porque quiere decir que como no sabían ciertas cosas, eso nunca sucedió. Porque estaban con los ojos vendados, digamos, en otras palabras. Entonces, cuando no hay compromiso realmente con el caso, que no hay un compromiso de fidelidad, que alguien impida que por medio de fueron forzados, que se puedan pasar muchos diferentes factores que ya existen. Sí, nulidad. Creo que entiendo nulidad como si fuera una disolución al matrimonio. Entonces, ¿cuál será la situación? Bueno, cada uno es diferente. Okay. Donde la Iglesia indica. Bien, es que tengamos como muy en claro los términos, ¿no? Porque comúnmente la gente le suele llamar anulación de matrimonio o nulidad matrimonial, pero el término correcto es declaración de nulidad matrimonial. Se está declarando que algo que fue realmente no fue. Se oye contradictorio el término, ¿no? Pero es una declaración de que el matrimonio es nulo, ¿no? Que aunque se llevó a cabo toda la ceremonia, la celebración y todo, la fiesta, se puede llegar a declarar que realmente no hubo los elementos esenciales
para que hubiera un verdadero matrimonio, ¿no? Pero miren, para que nosotros entendamos mejor lo que es la declaración de nulidad matrimonial, hay que tener como primero bien en claro lo que es el matrimonio, ¿verdad? Si no entendemos del todo bien lo que es el matrimonio, no vamos a poder como entender de manera clara lo que es la declaración de nulidad matrimonial en la iglesia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, tratar de aclarar lo que es el matrimonio de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica. Y quiero subrayar eso, ¿no? De acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica. Porque el matrimonio no es lo que pensamos individualmente como personas, o no es lo que la sociedad nos quiere imponer acerca del matrimonio. La doctrina, la Iglesia tiene una doctrina acerca del matrimonio, y obviamente nosotros como católicos debemos aceptar y asumir esa doctrina. Somos católicos libremente. Tal vez cuando nos bautizaron, pues nuestros padres nos regalaron la fe católica, no nacimos en la fe católica, pero en el transcurso de nuestra vida llegamos a ser adultos y con toda libertad optamos por permanecer en la Iglesia Católica. Y permanecer en la Iglesia Católica quiere decir asumir sus enseñanzas, ¿no? Asumir la doctrina que ella nos ofrece. Y acerca de la doctrina del matrimonio hay muchas, vamos a decir, muchas polémicas o muchas disputas. ¿Por qué? Porque la sociedad en la actualidad tiene un concepto tan diverso de lo que es el matrimonio. Y lo vemos de manera muy clara cuando prendemos la televisión y vemos las noticias, ¿no? Por ejemplo, todo esto de que se está legislando a favor de los matrimonios del mismo sexo. También que no es algo nuevo, pero lo que la sociedad llama el divorcio, ¿no? El cese del contrato matrimonial. También yo siempre me gusta comentarles esto, pero hay muchos legisladores que están impulsando leyes para que el matrimonio sea por contratos, ¿no? O sea, periodos de tiempo. Hasta ahorita no se ha legislado, pero hay quienes están impulsando fuertemente esas leyes de que en el futuro se pueda casar uno a 3 años. Y si después de 3 años no nos la estuvimos llevando bien, automáticamente que cese el contrato y que se renueve. Entonces, esos son como los conceptos que tiene la sociedad de lo que es el matrimonio. Y en veces, pues no siempre van a concordar con el concepto que la Iglesia tiene del matrimonio, ¿no? Entonces, por eso primero lo que yo les quiero ofrecer es de dónde saca la Iglesia su concepto de matrimonio. Y ahí tenemos como las 3 fuentes, ¿no? De dónde la Iglesia saca esta doctrina o esta enseñanza acerca del matrimonio. En primer lugar está la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿no? La Sagrada Escritura. Todo lo que Dios nos dice acerca del matrimonio, pues se puede decir que es inmutable, o sea, no lo podemos cambiar, ¿no? Algo incambiable es también, por ejemplo, como los 10 mandamientos. No porque a algún papa se le ocurra el día de mañana decir, pues de aquí en adelante ya no va a ser pecado robar, porque yo soy el papa y se me ocurre cambiar esta ley. No, es una ley divina que es incambiable, ni el mismo papa tiene la autoridad para cambiarla. Entonces, en la Sagrada Escritura también Dios dispuso de leyes para el matrimonio que tienen que ser respetadas y que nadie las puede cambiar. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el matrimonio sea entre un varón y una mujer. Está claramente dicho en la Sagrada Escritura. Y eso nadie lo puede cambiar, ¿no? No sé si vieron hace unas semanas que una jueza en una corte se metió en serios problemas, ¿no? Porque no quiso otorgar licencias de matrimonio a personas del mismo sexo. Y ella, se me hizo bien curioso, pero rara vez oímos de esto, ¿no? Pero ¿cuál fue su argumento de ella?
que ella no podía hacer algo en contra de la ley de Dios. Y se me hace que, si no me equivoco, hasta la metieron por ahí a la cárcel unos días, ¿no? Y esto levantó revuelo. Son las cosas pues que están pasando en la sociedad, ¿no? También otro lugar de donde la iglesia extrae su concepto del matrimonio es lo que conocemos como el catecismo de la Iglesia Católica, que es vamos a decir, el compendio, la síntesis de lo que la iglesia ha reunido en 2000 años de existencia, más de 2000 años de existencia, ¿no? Toda la sabiduría de la iglesia en la historia, escrita por los santos padres, incluso por los papas, todo ese compendio de doctrina acerca del matrimonio que está contenido ahí en lo que nosotros conocemos como el catecismo de la iglesia, también es una fuente muy importante para el concepto de matrimonio. Y también por último está el Código de Derecho Canónico, que tal vez es lo que les suena a ustedes más extraño, ¿no? Pero el Código de Derecho Canónico es el libro, es la constitución de leyes oficiales de la iglesia, ¿no? Y así como un país tiene una constitución, existe una constitución de los Estados Unidos de Norteamérica o de cualquier país, también la Iglesia Católica tiene un cuerpo de leyes que es el derecho canónico, y es en base al cual se rige, ¿no? Y también hay leyes o hay cánones que rigen todo acerca del matrimonio en la Iglesia Católica, el matrimonio como sacramento. Entonces, de estas tres fuentes, de la Biblia, de la doctrina de la Iglesia y del derecho canónico, se puede decir que es de donde la Iglesia ha formado su concepto de lo que es el matrimonio. Y les repito, lo que la Iglesia enseña acerca del matrimonio muchas veces no va a estar conforme a la mentalidad o a la sociedad moderna, como lo es un hecho, ¿no? Como todos lo sabemos. Entonces, vamos a analizar un poquito la definición del matrimonio en la Iglesia Católica. Dice allí la definición, no sé si hay manera de apagar estas luces de aquí de enfrente como para que se vea más. Ahí está. Dice, el matrimonio es un vínculo permanente y exclusivo entre personas legítimas para formar una comunidad indivisa de vida, ordenado a la unión marital y procreación de los hijos. Dicho vínculo matrimonial es creado mediante el consentimiento perfecto de los cónyuges y queda disuelto solo con la muerte. El matrimonio tiene un carácter sacramental. Si se fijan allí en esa definición, están como no subrayadas, están allí en color distintas algunas palabras claves. Por ejemplo, ahí la primera es un vínculo permanente. Es una de las cosas en la que se diferencia el matrimonio como contrato civil, ¿no? Que nosotros los católicos creemos que es un vínculo permanente, y en la sociedad el matrimonio civil no es visto como un vínculo permanente, más bien diríamos que es, más que llamarlo un vínculo, se llamaría un contrato. Eso es lo que es un contrato. Por eso es que existe el divorcio en el ámbito civil, ¿no? Porque no se considera algo permanente. En el momento en que las personas ya no quieren estar juntas, se pueden separar y se decreta un divorcio. Entonces no hay permanencia en ese contrato. Y lo que ya les mencionaba hace unos minutos. También ese vínculo debe de ser exclusivo. Es decir, de un hombre con una mujer y nada más. No pueden ser admitidos terceros o cuartas personas a formar parte de este vínculo. Es un vínculo exclusivo. Las personas tienen que ser personas legítimas. ¿Qué quiere decir eso? Que no deben tener impedimentos
¿Cuáles son, a qué tipo de impedimentos nos referimos? Nos referimos a impedimentos canónicos, ¿no? Que están en el derecho canónico. Por ejemplo, se tiene que tener cierta edad. Si no se tiene esa edad, entonces no son personas legítimas. Se tiene que estar libre de otro vínculo. Nadie se puede casar si ya está casado, ¿no? Ese es otro impedimento, y así hay muchos impedimentos, ¿no? Pero tienen que ser personas legítimas para casarse. ¿Para qué? Para formar una comunidad indivisa de vida, ordenado a la unión marital y a la procreación de los hijos. Se puede decir que lo esencial del matrimonio es eso, ¿no? La realización de la pareja como personas y la procreación de los hijos. Y dicho vínculo matrimonial es creado mediante el consentimiento. Esa palabra va a ser bien clave para entender lo que es la declaración de nulidad matrimonial. El consentimiento perfecto de los cónyuges. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, no sé si les ha tocado escuchar que los sacramentos tienen lo que se llama la materia y la forma. Por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, la materia, ¿cuál es? El pan y el vino, ¿no? Que el sacerdote va a consagrar y va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y la forma cuál es? No. La forma vienen siendo las palabras que el sacerdote emplea para consagrar las especies del pan y del vino. Por ejemplo, cuando en el momento de la consagración, el sacerdote toma el pan y dice unas palabras. No es el momento que conocemos como la consagración. Tomad y comed todos de él, etcétera, ¿no? Y luego toma el vino y hace lo mismo. Las palabras que el sacerdote repite o dice, esas son la forma del sacramento, y la materia son las especies del pan y del vino. Acá en el sacramento del matrimonio, tanto la materia van a ser las personas que van a contraerlo, o sea, el hombre y la mujer. Y las palabras van a ser el consentimiento, la forma va a ser el consentimiento. O sea, el hecho de que con plena libertad la persona le diga a la otra que quiere entregarle su vida. Ese es el consentimiento. Y aquí en el consentimiento es donde se van a fincar los defectos o las causas para que se declare nulo el matrimonio. ¿Ok? Y dice, queda disuelto solo con la muerte. Cuando hay un consentimiento perfecto, libre de error o de defecto, entonces ese es lo que se llama un consentimiento perfecto. Y lo único que puede disolver ese matrimonio es la muerte de uno de los dos cónyuges. Es decir, alguien que quedó bien casado porque hubo un consentimiento perfecto, sin error, sin defecto, lo único que puede acabar ese matrimonio realmente es la muerte de uno de los dos. Una vez muriendo uno de los dos, entonces la persona que queda viva queda apta para volver a contraer un matrimonio con otra persona. Pero si hubo un defecto, si hubo un error en el consentimiento, entonces es cuando ese vínculo se puede declarar como nulo, como que nunca existió, fue inválido, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Los veo así como con cara de what. No, es que... Yo sé que o es la digestión, me tocó el momento más difícil, ¿verdad? Agarrarlos cuando está haciendo la digestión la comida. Pero lo que quiero que entendamos es pues lo que la iglesia, o sea, estos son los conceptos básicos para entender el matrimonio en la Iglesia Católica, que es un vínculo permanente, que es exclusivo, que es entre personas legítimas, que su finalidad es la unión marital, la procreación de los hijos, formado mediante el consentimiento perfecto, que es disuelto solamente con la muerte y que tiene carácter sacramental. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? ¿Alguien levantó la mano ahorita? ¿Cuáles serían los defectos que lo pudieran hacer uno? Vamos a ver un poquito más adelante eso, ya que empecemos a hablar de la declaración de nulidad matrimonial. Entonces, acerca del concepto
¿Estamos bien? ¿Está claro? Ok. Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es la declaración de nulidad matrimonial. Y lo primero que hay que decir es lo que no es la declaración de nulidad matrimonial. Miren, con frecuencia las personas que ya tienen una petición allí en el tribunal, hay veces que recibo llamadas para ellos ver cómo van cómo está el estatus de su caso, ¿no? Y se me hace curioso porque muchas de ellas me preguntan, oiga Luis, pues hablo para ver cómo va mi divorcio por la iglesia. Entonces, lo primero que hay que decir y dejar bien en claro es que no se trata de un divorcio. La declaración de nulidad matrimonial no es un divorcio por la iglesia. En la iglesia católica no existe el divorcio. Luego, lo que sí es, y ahí tienen lo que sí es, dice la declaración oficial de la iglesia a través de un tribunal eclesiástico acerca de la invalidez de un matrimonio debido a un impedimento canónico, a un defecto del consentimiento o a un defecto en la forma canónica. Yo sé que son palabras que les van a sonar un poquito extrañas, pero voy a tratar de explicarlas. Entonces, en la Iglesia Católica, para los que no lo saben, normalmente en cada diócesis o arquidiócesis, el obispo tiene el mandato y también la obligación de erigir un tribunal eclesiástico. Y el tribunal eclesiástico no solamente es para tratar asuntos de declaración de nulidad matrimonial, sino también de otro tipo de disputas jurídicas que se dan al interno en la iglesia. Entonces, en el tribunal eclesiástico hay jueces, hay abogados, hay defensores del vínculo, promotores de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero unas de las causas que se juzgan en los tribunales son estas de la declaración de nulidad matrimonial. Entonces, cuando un tribunal declara un matrimonio como inválido o declara la nulidad matrimonial, entonces toda la iglesia está asumiendo esa declaración como algo oficial. Si a alguien se le llega a declarar nulo el matrimonio y se emite el decreto de nulidad, esa persona se puede ir a casar a cualquier parte del mundo, presentar ese decreto y se puede casar por la iglesia, porque es un reconocimiento oficial, una declaración oficial de la iglesia, ¿no? En todo el mundo. Entonces, dice allí que es la declaración oficial de la iglesia a través de un tribunal eclesiástico acerca de la invalidez de un matrimonio debido a un impedimento canónico, que ya lo había mencionado anteriormente. El que las personas sean legítimamente capaces es que estén libres de impedimento. Y aquí voy a poner solamente así algunos ejemplos de rapidito. En la Iglesia Católica hay una edad mínima para casarse. Canónicamente la edad mínima en la mujer es 14 años y en el hombre son 16 años. Pero cada conferencia episcopal, es decir, cada territorio, de acuerdo al país donde se está, puede establecer una edad por encima de esa mínima, mas no por debajo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos la edad mínima sería 18 años en los dos, porque ellos, y en eso la conferencia episcopal tendrá que valorar los aspectos sociales, culturales, históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México la edad mínima es en la mujer es 16 años y en el hombre son 18. Si alguien quiere casarse por debajo de esa edad, en ese territorio eclesiástico tendrán que tener un permiso, una dispensa especial del obispo, ¿sí? Entonces, si alguien llega a casarse menor de esa edad, pues ahí hay un impedimento canónico, no se pueden casar, porque no tienen la edad legítima para hacerlo, ¿no? Lo que ya les mencionaba también acerca de que no exista ningún vínculo anterior. Y esto sí ha pasado, ¿no? Y por decirlo así, ha pasado con frecuencia. Por ejemplo, alguien está casado en algún otro país
y luego se viene para acá a Estados Unidos a buscar oportunidades y deja a su familia ya en ese otro país, y luego acá se encuentra otra persona y llegan a burlar a la autoridad, ¿no?, eclesiástica, y acá se vuelven a casar por la iglesia con otra persona. Es decir, tienen dos familias, una allá en el otro país y otra por acá. Obviamente el segundo matrimonio es inválido, ¿no?, porque la persona no era legítimamente capaz para contraer matrimonio, porque existía un vínculo anterior. ¿Sí está claro, no? Sí, sí. Eso por decirles algunos de los impedimentos. Pero así también hay muchos otros impedimentos. Por ejemplo, un sacerdote o una religiosa que tienen, que profesaron votos de castidad, del celibato, no pueden contraer matrimonio salvo que haya alguna dispensa especial. Entre consanguíneos no se puede tampoco contraer matrimonio. La consanguinidad tiene distintos grados, ¿no?, pero entre hermanos no se pueden casar, en la línea horizontal de papás, abuelos, nietos, no se puede casar nadie, ¿no? Entonces también la consanguinidad es un impedimento, etcétera, etcétera. Pero a eso se refieren los impedimentos canónicos, ¿no? Luego, defecto del consentimiento es lo que yo les decía. Decía la definición que tiene que haber un consentimiento perfecto. Aquí hay que ver de qué manera se maneja la palabra perfecto. No quiere decir, o sea, todos somos imperfectos y todos cometemos errores, pero para el matrimonio eclesiástico, desde el punto de vista jurídico, el consentimiento tiene que ser perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona va a contraer matrimonio, tiene que estar libre de toda presión, de todo tipo de presión, sea física, sea psicológica, sea moral. Debe de hacerlo con plena libertad y con pleno conocimiento. Si falla alguna de estas cosas, entonces está viciado o tiene un defecto la voluntad de los contrayentes. Les voy a poner un ejemplo típico, ¿no? ¿Cuántas veces no sucede que alguna pareja de novios se casan solamente porque salieron embarazados? Tal vez el noviazgo llevaba algunos, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, y empezaron a tener relaciones sexuales, se embarazaron, y la única opción para ellos en ese momento fue, nos tenemos que casar, ¿no? Ni siquiera habían hablado de matrimonio, ni siquiera habían acabado de conocerse, se estaban conociendo, no tenían planes de tener hijos, porque obviamente no habían llegado a ese punto, ¿no? La comunicación, la madurez no había llegado a ese momento, pero la situación y las circunstancias los orillaron a tomar esa decisión. ¿Y cuántas veces alguno de los dos no se ve incluso forzado física o psicológicamente para ello? ¿Cuántas veces es común, ¿no? En México, hablo del país, ¿no?, donde soy yo, cuántas veces no se les presiona a los muchachos, o te casas con mi hija, ya la desgraciaste, o ahí te voy con la pistola, ¿no? Esa es una presión psicológica, moral, para contraer matrimonio. Y no es que en realidad se amaran y estuvieran optando por el matrimonio, sino que las circunstancias los obligaron a eso, ¿no? Ese es uno de los defectos del consentimiento. Otro puede ser que no hubo embarazo de por medio, pero tomaron una decisión pobre, ¿no? Careciendo de una madurez indispensable. Y eso suele pasar cuando las personas se casan muy chicas de edad, y el matrimonio dura muy poco, el noviazgo dura muy poco, y rápido también termina la relación, ¿no? Porque había una grave carencia de discreción de juicio. La edad psicológica no correspondía a la edad física, y cometieron una decisión, se precipitaron, ¿no?, a tomar esa decisión al matrimonio. Aunque también aquí hay que tener cuidado, porque
Hay personas que pueden tener 28 o 30 años de edad y tampoco no tener una madurez suficiente para el matrimonio, ¿no? Otro de los defectos del consentimiento puede ser ocasionado por alguna causa psíquica, una incapacidad también psíquica. Y ese tipo de incapacidades las suele ocasionar, por ejemplo, el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Una persona que tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, es incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, ¿no? Y de aquí se desprende la violencia, la agresividad y tantos tipos de cosas, ¿no? Entonces, ahí está otro defecto del consentimiento. Otro también puede ser lo que se conoce como fraude o dolo. Cuando yo llevo a una persona a contraer matrimonio a base de engaños, ¿no? Le hago creer que soy una persona que tiene determinadas cualidades, pero estoy ocultando cosas que son graves y que si esa persona las supiera, mejor no se casara. Y desde cosas que no parecen tan graves hasta cosas que son muy graves. Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga un hijo y se lo oculte a la novia o al novio, y después ya de casado les diga, pues yo nunca te platiqué, pero allá en México dejé un hijo, dejé una hija. Si esa persona tuviera la información al momento, tal vez hubiera dicho, no, yo aquí no me meto, ¿no? Ahí es dolo, es engaño. Otra también puede ser cuando el consentimiento se está simulando, lo que es la simulación total o parcial. Y eso también suele ser común aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando una persona se casa para obtener un beneficio y no tanto porque quiera realmente consagrarle y entregarle la vida a la otra persona, sino el caso típico, ¿no? De buscar papeles, ¿no? Me estoy casando por esa razón y ya después de que tenga los papeles, o también me estoy casando por una herencia, ¿no? Porque yo sé que ella viene de una familia de mucho dinero y me conviene casarme con ella para ya tener resueltos mis problemas financieros. Ahí se está simulando el consentimiento. Contrario a lo que mucha gente cree, para que un matrimonio se declare nulo, no es importante lo que pasa en el matrimonio. Fíjense que esto es algo muy importante. Para que un matrimonio se declare nulo, en lo que se va a enfocar el tribunal no es tanto en lo que sucedió durante el matrimonio, sino más bien en lo que sucedió antes del matrimonio. Porque ahí es donde está la raíz del problema. Lo que va a hacer que un matrimonio se pueda declarar nulo es el momento justo del consentimiento, la condición de las personas al momento de contraer, de consentir, no ya lo que pasa después. Puede haber una persona que entró al matrimonio con muy buenas intenciones de formar un vínculo permanente y exclusivo y de guardar la fidelidad matrimonial, pero puede ser que se haya hecho ya bien canijo ya después de que se casaron, pero entró con una buena intención, ¿no? El consentimiento era perfecto al momento. Muy distinto sería de que durante el noviazgo haya sido mujeriego, hubieran dado con una o con otra o con uno y con otro, y que después vaya a repetir los mismos patrones dentro del matrimonio. ¿Sí ven la diferencia? Hay veces que también la infidelidad en sí misma no es una causal para que se declare nulo el matrimonio. Si es un patrón de infidelidad el que se demuestra antes del matrimonio y que continúa después del matrimonio, entonces puede ser una causal. Pero un simple tropiezo, un simple error que se comete contra la fidelidad cuando hubo una intención recta de entrar al matrimonio, eso no puede ser una causal para que se declare nulo el matrimonio. ¿Sí? Y el tercer punto que también puede invalidar un matrimonio es un defecto en la forma canónica. ¿Qué quiere decir eso?
Todos nosotros somos católicos porque fuimos bautizados en la iglesia canónica y estamos como tal obligados a guardar la forma canónica del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que para que sea válido nuestro matrimonio nos tiene que casar un ministro autorizado, es decir, un diácono, un sacerdote o un obispo. Tiene que por lo menos haber dos testigos y tiene que ser delante pues de la comunidad, ¿no? Y estar libre de los impedimentos y no tener ningún defecto o error en el consentimiento. Entonces, les digo esto porque muchas personas no saben que también existe esto del defecto de la forma canónica. Si tú, vamos a suponer que tú eres católico y tienes un novio o una novia que no es católica, que es de otra religión, de otra denominación protestante, la iglesia sí te da permiso para que te cases con esa persona e incluso te puede dar permiso de que la ceremonia se haga en la iglesia protestante. Lo único es que le tienes que pedir permiso y te tienen que dar la dispensa de vida para que se haga con todas las de la ley. Si tú no lo haces de esa manera, entonces eso es un defecto en la forma canónica y tu matrimonio puede ser declarado inválido. ¿Sí está claro? Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de lo que no es y lo que sí es la declaración de nulidad matrimonial? Sí, yo ahorita en lo último que dijiste de que la iglesia permite casarse, ¿eso quiere decir que me estoy casando con otra persona? Bueno, no yo, ¿verdad? Pero un ejemplo, de otra religión, casarme en la otra religión, pero yo sigo siendo católica. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Si quiero seguir siendo católica, sí. ¿me puedo casar allá? Sí. Pero ¿cómo no? Que no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque está demostrado que no suelen ser como muy exitosos esos matrimonios, ¿no? Porque la religión es algo esencial a nuestro ser, ¿no? Y después eso puede generar incluso discusiones o problemas, ¿no? De que los hijos en qué credo van a ser formados y educados, en los míos que soy católico o en los tuyos que eres testigo de Jehová o que eres musulmán, o sea, no es muy recomendable, pero la iglesia respeta el derecho que las personas tienen de elegir a la persona que ellos quieren, sea cual sea su creencia, ¿no? Religiosa. Y sí se puede uno casar con personas de otras iglesias, otras religiones, pero hay que pedir la debida dispensa, ¿no? Para que ese matrimonio sea tenido como válido. ¿Ok? Gracias. Bien. Ahora, otra pregunta también importante. ¿Quién puede solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio? Primer punto, cualquier persona casada por la iglesia, y luego dice ahí entre paréntesis, debe ser la parte en causa, debe de ser una de las partes en causa, y cuyo matrimonio haya resultado en separación o ruptura y dé muestras de que no hay posibilidad de reconciliación. Por ejemplo, que ya haya un decreto de divorcio. Es decir, para que alguien pueda solicitar la declaración de nulidad de matrimonio, tiene que ser una de las personas interesadas, ¿no? Si yo sé que mi hermano tuvo algún defecto, algún vicio en el consentimiento cuando se casó, yo no puedo ir a acusar el matrimonio de mi hermano ante un tribunal eclesiástico. Tiene que ser o mi hermano o su esposa los que introduzcan la petición, los que hagan la solicitud, ¿no? No pueden ser personas ajenas a las partes. Y también eso es muy importante, que la iglesia tome en cuenta que ya no haya posibilidades de reconciliación. Normalmente lo que la iglesia da como una prueba definitiva es que ya haya un divorcio de por medio. Aunque pastoralmente hablando, a veces no es suficiente eso, porque puede ser que haya una pareja que a los 3 meses de que se separaron o a los 6 meses consigan ya un decreto de divorcio. Y realmente es poco tiempo como para darse la oportunidad de reconciliación, ¿no?
sobre todo si no tuvieron terapias de pareja o no acudieron con algún psicólogo, con alguna ayuda de algún sacerdote para tratar de rescatar el matrimonio, la relación, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos lo que sí piden los tribunales es que por lo menos haya un decreto de divorcio. También porque la Iglesia Católica podría meterse en problemas si declara nulo un matrimonio cuando no hay un divorcio de por medio. Entonces, si estuvieron legalmente casados por el civil, es necesario presentar un decreto de divorcio. Si no, no se puede hacer la petición para la declaración de nulidad matrimonial. También cualquier persona no católica que fue casada y ahora desea contraer matrimonio con una persona católica. Puede ser que haya una persona que sea de la iglesia episcopal y estuvo casada con una mujer o un hombre de su religión y también se separaron y se divorciaron y ahora está buscando casarse con una parte católica. La Iglesia Católica tiene que investigar ese matrimonio para ver si se puede declarar nulo y pueden proceder para que haya una ceremonia católica. ¿Sí se entiende eso? Ok. Y allí al final está la nota en rojo que dice: se tiene el derecho a pedir el proceso, mas no el derecho a obtener la declaración de nulidad matrimonial. Es decir, no por el hecho de que exista el proceso, eso quiere decir que nuestros matrimonios se van a declarar nulo, ¿no? Va a haber siempre una posibilidad de que haya una sentencia afirmativa, es decir, a favor de la declaración de nulidad, o de que exista una negativa, ¿no? Cuando la Iglesia declara una sentencia negativa, quiere decir que se llegó a conclusión que ese matrimonio sigue siendo válido, ¿no? Y por lo tanto esas personas, esa pareja no puede contraer matrimonio porque se presume que el vínculo está allí, ¿no? Que fue válido y que no se pueden casar otra vez, ¿no? Entonces, si se pide si se hace la petición, se tendrá que tener la apertura de que hay una posibilidad de que sí y una posibilidad de que no. Por eso este proceso, por eso se le puso así al tema, ¿no? Una esperanza a nuestra situación, porque para algunos va a ser posible, pero para otros no. ¿Sí?